Bueno, mi nombre es Brenda Alba, estoy en cuarto cuatrimestre de Mercadotecnia Digital y les voy a hablar sobre las TICs, o mejor definidas por sus siglas como las tecnologías de la información y la comunicación. Primero que nada tenemos su definición. Como sabemos, las siglas significan las tecnologías de la información y comunicaciones. Estas son todos los recursos, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder compartir información, administrarla, organizarla, entre otros detalles. Todo esto por medio de soportes tecnológicos. Es lo que es actualmente lo que está innovando, entre otras cosas, ¿no? Tenemos que las TICs llegan a ser muy flexibles, pero hablamos más de dónde son usadas. Tenemos que en el comercio electrónico, ya que actualmente sabemos que hay muchas aplicaciones donde puedes comprar en línea y te lo traen hasta tu casa. Como son aplicaciones de Mercado Libre, hasta puedes hacer tu súper por una aplicación y te lo traen. También hay un contacto más directo en algunos grupos de Facebook, ya que también hay comercio. Es un trato más directo con una persona, pero sigue siendo el comercio electrónico. Comunidades virtuales, como las conocemos, ya sea de estudiantes, grupos que nos relacionamos, ya sea por gustos, entre otras cosas. Entonces, eso va haciendo las comunidades virtuales, toda esa comunicación que se va haciendo por medio de estos usos, ¿no? Tenemos la mensajería instantánea, que es pues prácticamente lo mismo que las comunidades van relacionadas, ya que la mensajería instantánea se encarga de, pues como la palabra lo dice, mandar mensajes, poderte comunicar con otras personas en cualquier momento, en cualquier lugar, y en un minisegundo le llega el mensaje a la persona y esa persona se puede contestar y rápido llega todo. Tenemos el correo electrónico, que es muy usado, ya que es más que nada una manera más formal, más organizada de estar en contacto con una persona. Y pues sí, en sí es más formal. Tenemos búsqueda de información, como lo vamos a ver más adelante con los estudiantes, pero pues también podemos buscar información en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier tipo de información. Entonces es principalmente eso, como plataformas como Google, eh, YouTube, Internet Explorer, como las que conocemos, donde buscamos esa información mediante esos medios tecnológicos. Como lo sabemos, la tecnología está muy avanzada, entonces todo eso que usamos en la actualidad, todo lo que nos relacionamos con el celular, entre otras cosas, la laptop, y buscamos información, eso va siendo las tecnologías de la información y la comunicación, porque van siendo esto, informar y comunicar por medio de estos dispositivos, por medio de estas tecnologías. Tenemos las aulas escolares que son virtuales, obviamente, claramente es esto, eh, pues por la palabra lo dice, ¿no? Aulas escolares que son virtuales van siendo la de los estudiantes. Esto lo veremos más a fondo a continuación. Tenemos que la gestión de aprendizaje mediante estas aulas virtuales es realmente muy importante. Pero bueno, antes de comenzar con esto, se me olvidó aclarar un punto. El impacto de las tecnologías o de las TICs, mejor dicho, es muy importante en la actualidad, ya que tenemos que va desde el entretenimiento, como por ejemplo, hablar con las personas, eh, pues ver nuestros gustos, ¿no? Mediante estas tecnologías. Tenemos que decir mucho para la comunicación, como lo mencioné anteriormente, esto más que nada porque pues podemos saber que nos podemos comunicar en cualquier momento. Entonces, en la actualidad tienen un gran impacto y más que nada con lo que acaba de suceder, que es el COVID. Se empezaron a usar más estas tecnologías, estas TICs, por lo mismo de que es una gran ayuda para todos los estudiantes, ya que pues no podíamos salir de nuestras casas, teníamos que estar en cuarentena, entonces todos estos medios hicieron un gran impacto y siguen haciendo un gran impacto en la actualidad. A pesar de el COVID o no estar el COVID, pues todo lo que usamos en el presente pues va siendo gracias a estas, ¿no? Tenemos en la gestión de aprendizaje por medio de las TIC el LMS, que significa Sistema de Gestión de Aprendizaje. Esto va siendo por medio de Internet, como lo mencioné anteriormente, permite administrar, como va relacionado con las TICs, va teniendo la misma función. Entonces,
permite administrar, distribuir y evaluar actividades de formación. Esto va mucho al aprendizaje, entonces por eso es como el subdesarrollo de las TIC. ¿Por qué? Porque es prácticamente para un aprendizaje por medio de uso de estas mismas, pero lo llamamos un sistema de gestión de aprendizaje. La palabra lo dice, buscamos un aprendizaje en esto. Tenemos como características que es flexible, porque puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar. Permite llevar un control. Claramente lleva un control más porque nos permite ver muchos aspectos. Existe una mejor organización, todo se puede organizar de una manera más clara porque lo tenemos todo a la mano de una manera más sencilla. Es interactivo, nos permite interactuar con otras personas, hablar con nuestros profesores, con los demás alumnos, con nuestros compañeros. Es muy interactivo, se pueden hacer actividades, videollamadas, entre otras cosas. Es ilimitado, ya que pues no es como que solamente ciertas personas lo puedan tener. Es funcional, tiene muchas funciones, como lo mencioné anteriormente, nos podemos comunicar, podemos hacer trabajos, videollamadas, videoconferencias. Es accesible, ya que la mayoría de personas lo puede tener, ya que nos podemos conectar desde un celular, solamente es tener el internet. Para quedar más claro que es un LMS, tenemos dos ejemplos. El más conocido actualmente, Google Classroom, es una plataforma de Google. Aquí el maestro puede poner actividades, puede poner información para que los alumnos puedan seguir ese proceso formativo para sus actividades. Se puede poner todo tipo de textos, audios, fotos, videos, en lo que el alumno puede usar para seguir aprendiendo. El maestro puede tener una respuesta de los alumnos, estos alumnos pueden tener alguna opinión, ya sea privada o en grupo, y esto le da una respuesta al maestro, ya sea el alumno sube sus actividades y el maestro puede calificar. Tenemos Blackboard, que es parecida a Google Classroom. Hay una comunicación entre alumnos, se pueden ver las cosas que va subiendo el maestro, se pueden realizar actividades, se puede participar en debates y pues la interacción, que es la más importante. Después tenemos el e-learning. Este es un proceso de enseñanza a través del internet y es desarrollado a través de las TIC. Es más o menos lo mismo que el anterior, pero pues este más que nada es como un sistema, un proceso que se lleva a cabo junto con esas plataformas que son las de LMS para que todo esto pueda funcionar de una manera correcta. Tenemos que el e-learning es un sistema multimedia, ya que puede contener imágenes, textos, audios, videos. Entre algunas de sus características tenemos que también desaparece la distancia entre el emisor y el receptor. No hay distancia, ya que en cualquier momento el alumno se puede comunicar con el maestro y viceversa. Es económico, no es algo que requiera mucho dinero más que pues tener el internet. Como lo mencioné, va muy de la mano con el LMS, por eso es interactivo, es accesible, es flexible y los contenidos son muy actualizados, ya que pues el maestro va subiendo sus actividades y entre otras cosas, entonces tenemos todo esto. Tenemos tres tipos del e-learning. No quiere decir que solamente podamos usarlo de manera virtual, o sea, en línea, clases en línea no significa nada más esto, sino que tenemos presencial con aula virtual. Esta es una enseñanza tradicional como la conocemos, vamos a nuestras aulas, pero pues el maestro hace uso de las TICs o los alumnos hacen uso de estas como un celular, una pantalla, entre otras cosas. Pero aparte se tiene una aula virtual, una plataforma donde el maestro puede publicar más cosas, ya sea como documentos, exposiciones, actividades donde el alumno puede ir subiendo, puede ir checando calificaciones, entre otras cosas. El semipresencial son actividades desarrolladas de manera presencial y en el aula virtual, o sea, mitad y mitad. La diferencia con el presencial con aula virtual es que es presencial, pero tiene un poco de lo virtual. Y en el semipresencial sí es una división equilibrada de los dos, ya que podemos ir presencial y estar trabajando muy a menudo de manera virtual. Solo por medio de aulas virtuales es la tercera, que es como lo conocemos ahorita, que es el sistema educativo en línea. Todas las actividades se hacen de manera virtual. Todo se sube a una plataforma, todo se tiene en un grupo de
no sé, por ejemplo, WhatsApp, todos nos comunicamos por ahí, tenemos videoconferencias, entre otras cosas, todo es uso de las TIC. Después tenemos que en el e-learning hay tipos de aprendizaje. Uno de ellos es por recepción. Esto va siendo puras lecturas. El alumno tiene el conocimiento por medio de lecturas, un estudio individual, y esto este aprendizaje lo va a plasmar en examen. Todo esto va siendo una metodología muy tradicional, ya que pues es lectura, explicaciones y entre otras cosas. A diferencia del por descubrimiento, que aquí es donde el alumno va a leer, pero a la misma va a estar realizando actividades para poder reforzar ese conocimiento. Se le va a poner que solucione problemas y mediante esas actividades va a dar solución a esos problemas. Entonces, esos son los tipos de aprendizaje. Tenemos que tiene también componentes, como lo mencioné en los documentos de estudio. Primero se va dando un texto, un video, esquemas, información, donde el alumno va a poder generar conocimiento. Después de ahí va a realizar alguna actividad para que se refuerce, acompañado de recursos de apoyo como calendarios, blogs, videos, páginas que se les vayan dando a los alumnos para que puedan deshacerse de sus dudas. Hay una tutoración, tutorización, perdón, y evaluación continua. Esto quiere decir que si el alumno tiene algún problema, puede ir directo con su tutor, su maestro, a que les siga explicando, a que les siga diciendo cómo hacer las cosas. O sea, no se le va a dejar solo. Y una evaluación continua, ya que obviamente pues va a estar siendo evaluado, va a estar siendo revisado de cuánto está aprendiendo, cómo lo está haciendo y si todo va a ir bien. Tenemos que pues obviamente la comunicación con los estudiantes y el profesor son muy importantes y esto se hace por medio de algún foro, por el email, como ya lo había mencionado antes, por grupos de WhatsApp, de Facebook, así entre otras cosas, redes sociales como también lo mencioné ahorita, ya que pues todo eso se hace que la comunicación siga más amplia y así no haya ningún problema. Entre otras cosas, saliéndonos un poco de lo que es el aprendizaje, tenemos el e-working, que pues como la palabra lo dice en inglés, es el trabajo. Esta es una organización de trabajadores que mediante el uso de TICs permite que el trabajador realice sus actividades en lugares distintos a los de la ubicación de la empresa. O sea que puede trabajar desde casa sin ningún problema. Entre las ventajas tenemos que pues el trabajador puede elegir dónde estar trabajando, ya sea desde su comedor, desde un escritorio. Hay más formación profesional, ya que pues obviamente el trabajador va a querer tener más conocimientos, más tiempo libre, ya que pues se va a ahorrar la ida, la vuelta al trabajo, tráfico, entre otras cosas. El trabajador va a tener mayor dedicación, ya que pues, estará desde un lugar que se sienta en confort, mayor productividad por lo mismo, de mayor confort, entonces eso le va a hacer que el trabajador pueda ser más productivo, tenga más ganas de estar trabajando. Es un menor costo para la empresa, esto es una ventaja para la empresa principalmente, porque pues claramente no va a tener que tener al personal en un lugar estable y no va a gastar tanto. Las desventajas de esto es que, pues, obviamente el trabajador puede tener falta de ambiente profesional, ya que no se va a estar relacionando con otros trabajadores, no va a poder como desarrollar esa parte. Puede sufrir explotación por la libertad de que puede trabajar en cualquier momento, a cualquier hora y estar desde su casa, no va a haber ningún problema. Puede sufrir explotación por eso. Puede tener falta de concentración. Hay personas que llegan a ser muy despistadas, entonces puede existir esa parte donde el trabajador no se concentre de la manera adecuada, ya sea por ejemplo, si tiene familia, por los niños, por el esposo, por las cosas que tenga que hacer, la esposa, entre otras cosas, ¿no? No hay supervisión, esto es más que nada también de la empresa. Le afecta un poco porque no hay una supervisión de la empresa, no sabe si el trabajador realmente está haciendo el uso adecuado de sus recursos para poder trabajar de una manera correcta y hacerlo correcto. Tenemos que el e-working se puede trabajar en casa principalmente,
Puede ser móvil, esto quiere decir que se puede estar moviendo. Hay muchos trabajos donde son de atender llamadas o entre otras cosas, entonces esto es como irse moviendo de un lado a otro. Tenemos que hay centros de trabajo o oficinas satelitales. Esto quiere decir que pues no trabaja desde casa, pero tampoco trabaja en la empresa, sino que tienen como centros o lugares específicos donde los trabajadores van a trabajar en línea. O sea, por ejemplo, sí, o sea, es una zona especializada donde no es prácticamente la empresa, pero solamente se dedican a trabajar en línea. Tenemos que hay centros de recursos compartidos, es lo mismo que el anterior, solamente que pues se juntan varias empresas y son trabajadores de diferentes empresas. Hay un concepto muy importante en el e-working, que es el PROCADIT, es un programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sus siglas STPS. Este ayuda a que los trabajadores se capaciten constantemente a través de Internet para que puedan desarrollar las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo correctamente. O sea, los capacitan a usar todos los programas, todo, cómo se usa Internet, cómo se usa cada programa para que el trabajador pueda hacer su trabajo sin ningún problema. Bueno, después de esto tenemos que hay diferentes tipos de aprendizajes muy en fuera de lo que es el e-learning, el e-working, no es nada relacionado. Estos son los tipos de aprendizajes desarrollados en las TIC. Principalmente en las TIC no tiene nada que ver con los conceptos antes mencionados. Tenemos que está el flexible. Este, como la palabra lo dice, puede ser en cualquier momento, a cualquier hora. El estudiante, esto va más enfocado al estudiante, a todo esto. Ofrece al estudiante una manera más flexible de estudiar, ya que él va a decidir cuándo, dónde y cómo va a aprender. Esto es muy importante, pues le ayuda a cubrir sus necesidades. Entonces es muy flexible para aquellos que puedan llegar a trabajar o hacer otras actividades en su día. Tenemos el ubicuo, que pues es relacionado a lo que ya hemos hablado, que se puede aprender en diferentes situaciones, en diferentes contextos, apoyándose de diversos medios tecnológicos. No hay tiempo, distancia, no hay nada que lo impida, que es como lo hablamos en el LMS o en el e-learning, va siendo esto. El móvil, como la palabra lo dice, se usan las tablets, los celulares para que el alumno pueda aprender. No hay un lugar fijo por lo mismo de que pues puedes llevar tu celular a cualquier lugar sin ningún problema, puedes estar aprendiendo, puedes tener información al momento. Estos son los tipos de aprendizaje que hay. Seguimos con las competencias digitales que tenemos que desarrollar. Las competencias digitales son del siglo XXI. En la actualidad tenemos que desarrollar varias habilidades para poder hacer uso de las TIC. Tenemos que irlas desarrollando, si no, no vamos a poder tener un uso apropiado, un uso correcto, no vamos a saber cómo trabajar, por eso es muy importante irlas desarrollando. Tenemos que son el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como lo mencioné anteriormente, estas hacen que el uso sea apropiado y hecho de la manera correcta, más que nada. Entre ellas tenemos que la información del tratamiento de datos. Tenemos que saber identificar, localizar, recuperar, almacenar y organizar la información virtual y evaluar su finalidad. O sea que debemos saber cómo hacer uso de estas, dónde podemos guardar, por ejemplo, algunos documentos, algunos videos, cómo tomar fotos, cómo grabar videos, cómo tomar capturas, hasta lo más simple, o sea, lo más que se puede decir que sencillo. Debemos saber cómo hacer todo esto. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una exposición, cómo empezar, cómo realizarlas, entre otras cosas. Entonces, a esto se refiere con identificar, localizar, con la información de tratamiento de datos. A esto se quiere llegar, a que sepamos identificar, por ejemplo, cada programa, este es Word, este es PowerPoint, esto es Facebook, esto es YouTube, esto es Excel, entre otras cosas. O sea, va más que nada a eso, a toda esa información, saber ubicar todo eso, saber cómo trabajar con ciertos programas que nos vayan pidiendo.
No lo mencioné anteriormente, pero pues como estudiantes, es, hasta como trabajadores, es muy esencial el uso de, ¿cómo se llaman? Mm, es el uso muy necesario de este tipo de programas como es Word, PowerPoint, Excel, ya que permiten hacer diferentes cosas, como un simple documento de algún resumen hasta un informe, ya viéndolo más desde un trabajo. Entonces, realmente es muy importante saber identificar y hacer uso de ellas, saber su finalidad, en que nos pueden ayudar. Entonces, es muy importante eso. También, por ejemplo, el uso del email, cómo mandar uno y todo eso. Entonces, es muy importante saber identificar todo eso. La comunicación y la colaboración. Pues como la palabra lo dice, es saber comunicarnos de la manera correcta por medio de estas tecnologías, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, por medio de WhatsApp, de Messenger. Debemos tomar todo eso, por ejemplo, las videoconferencias. Esa es una comunicación y debemos de saber comunicarnos en esos entornos, no siendo de manera presencial, sino que usemos esas tecnologías para poder comunicarnos. La creación de contenido digital, como lo mencioné, saber cómo elaborar un simple texto, cómo poner una imagen, cómo editar estos contenidos, toda esta información es muy importante. La seguridad, debe de ser también una pieza muy importante en todo esto, ya que debemos de saber proteger nuestra persona, haciendo que sean seguros nuestros datos, no compartirlos a cualquier persona. Las redes sociales pueden llegar a ser muy, muy doble cara, ya que pues si algún dato se va mal, en cualquier momento puede llegarnos a afectar. Entonces debemos de ser muy precavidos con estas cosas. La resolución de problemas, debemos de saber resolver problemas con estos medios. Por ejemplo, se nos pone un problema, debemos de saber tomar decisiones para seleccionar herramientas apropiadas según la necesidad o finalidad de que se esté viendo el problema. Entonces, todo esto es muy importante para poder hacer uso de las TIC. Tenemos que tener ese desarrollo de estas competencias, ya que son pieza fundamental para que poco a poco vayamos avanzando y podamos, hacer uso correcto, sin equivocarnos, sin tener problemas. Por ejemplo, lo vivimos mucho en clases en línea, que estamos actualmente en esto. Tenemos que saber hacer uso de cómo hacer una videollamada, cómo meternos, cómo hacer un documento, cómo subirlo a las plataformas. Entonces, tenemos que tener un gran conocimiento en esto y pues los podemos ir desarrollando poco a poco por medio del aprendizaje. Mucho lo tuvimos que hacer en estos momentos de la pandemia, pero pues también es una buena oportunidad para poder, conocer más y saber desarrollarnos como personas y como estudiantes, porque es muy importante. Por último, tenemos que hay otras funciones de las TIC. No solamente nos enfoquemos en el aprendizaje, es muy importante en la actualidad, ya que pues, como lo mencioné antes, se vino el COVID, entonces era muy importante saber usarla. Pero pues también tiene otras funciones muy importantes en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos la realidad aumentada. Sabemos que es un recurso tecnológico que ofrece experiencias a las personas es una combinación entre la dimensión virtual y la física. O sea que tú puedes estar viendo una pantalla, pero obviamente estás ahí físicamente. Ahí lo estás viendo, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen, ahí se ocupa el área de medicina, donde está la persona físicamente, pero por medio de una pantalla puede ver cómo está, eh, pues, ¿cómo se puede decir? El esqueleto o cómo están las partes del cuerpo humano de una manera más amplia y más digitalizada y obviamente más innovadora, ya que pues se puede ver de una manera más clara sin ningún problema. Tenemos características de la realidad aumentada, como ya lo dije, combina el mundo real y el virtual. Ofrece una interacción en tiempo real, ya que pues está ahí tu persona y en ese momento tú llegas a ver la pantalla y ves todo el panorama. Se adapta al entorno, interactúa con todas las capacidades físicas del entorno, todo lo que está alrededor. Tenemos diferentes áreas, como una que ya mencioné, donde se hace uso de esta, es, la medicina. Tenemos, por ejemplo, decoración, como lo vimos en la imagen también,
donde pues estás físicamente, pero por medio de una pantalla puedes ver cómo puedes ir decorando tu casa, cómo puede ir en los alrededores, qué materiales hay, qué muebles, entre otras cosas. En la educación, como lo vemos ahorita, como ya lo mencioné mucho anteriormente, el turismo también permite que estés físicamente, por ejemplo, en tu casa y puedas ir a los alrededores de algún lugar viendo qué hay. En entretenimiento, pues sabemos que hay mucho como los videojuegos, entre otras cosas, y pues es más que nada en estas áreas, marketing, que va muy encadenado, por ejemplo, la decoración, si quieres vender un producto, lo vas enseñando así. Eh, Comerciales, entre otras cosas. Después tenemos lo que es la realidad virtual. Esto sí, nada más es tener escenas de apariencia real, o sea, como lo vemos en las imágenes, tú entras en algún modo de que sientes que estás ahí, pero obviamente no estás físicamente, sino que solo estás de manera virtual. Se realiza mediante una tecnología y pues obviamente creas esa sensación o te crea esa sensación de estar inmerso en un lugar que pues no estás. Tenemos que aquí hay imágenes tridimensionales, hay movimiento, es realista y agradable, porque pues se da esa percepción de que estás ahí, entonces a ti te agrada. Puedes explorar el entorno sin ningún problema. En algunas áreas podemos ver en la medicina que se emplea, por ejemplo, ahí en la imagen, vemos que pues el doctor tiene sus lentes y puede ir viendo como si estuviera ahí prácticamente, como si estuviera dentro del cuerpo humano, puede ir viendo dónde está cada cosa, qué es lo que está afectando. En el entretenimiento tenemos mucho los videojuegos de que también te conectan, pues sí, todo va conectado a estos lentes o a estos aparatos donde en los videojuegos, por ejemplo, puedes estar ahí jugando, pero obviamente no estás físicamente, sino que solamente es tu mente la que está ahí este, en el entorno jugando. Entonces, eso va siendo el entretenimiento, todos estos videojuegos, entre otras cosas, pero principalmente lo conocemos por los juegos. El turismo va haciendo lo mismo, puedes ir viendo los alrededores. El marketing también va haciendo lo mismo, puedes ir viendo todo esto. Lo militar, como vemos en la imagen, les enseñan mucho a ellos cómo tirar, cómo usar las armas mediante esto. O sea, obviamente es prácticamente como un videojuego, pero pues es un entrenamiento para ellos muy importante. Entonces, en conclusión, esto sería todo. Realmente el uso de las TICs es muy importante en la actualidad. Poco a poco se ha ido pues desarrollando más este concepto ya que pues va innovando mucho la tecnología, va estando más presente en un momento que en otro, como lo mencioné mucho. Ahorita con lo de clases en línea, clases online, se está dando mucho, ya que pues estamos usando mucho todas estas tecnologías, todas estas TICs para poder aprender y pues realmente es un gran recurso que se nos brinda. Entonces, esto es todo. Gracias por su atención.